Hay dolores que no hacen ruido, pero te parten por dentro. Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro dejaron el alma llena de grietas. Y lo más difícil no siempre es el golpe en sí. Lo más difícil es lo que viene después. Lo más difícil es cuando te das cuenta de que el problema no fue solo lo que pasó, sino lo que eso hizo contigo. Porque hay dolores que no solo te hacen llorar, hay dolores que te frenan, hay dolores que te dejan clavado en el mismo lugar, te detienen la fe, te detienen la alegría, te detienen la confianza, te detienen la capacidad de volver a intentarlo, te detienen la esperanza. Y tú sigues respirando, sigues trabajando, sigues sonriendo cuando hace falta, sigues contestando mensajes, sigues yendo a la iglesia, sigues siendo funcional, pero por dentro algo quedó detenido. Y si somos sinceros delante de Dios, muchos de nosotros sabemos exactamente de qué estoy hablando. Porque hay gente que no está cansada físicamente, está cansada en el alma. Hay gente que no necesita vacaciones, necesita consuelo. Hay gente que no necesita solamente dormir 8 horas, necesita volver a sentir que el cielo no se olvidó de su nombre. Hay gente que no está peleando solo con una crisis económica, con una enfermedad, con una traición o con una pérdida. Está peleando con la voz interior que le susurra: ya no vas a ser el mismo, ya no vas a salir de esta, ya no vale la pena volver a creer. Y allí, precisamente allí, en ese sitio donde el dolor te dice que te sientes, que te resignes, que no avances, que dejes de esperar, que te acomodes a una vida más pequeña, más apagada y más rota, allí aparece Dios no para avergonzarte por tu lentitud, sino para sostenerte en tu debilidad. Escúchame bien, porque esta palabra no es para el que viene sobrando fuerzas. Esta palabra es para el que está haciendo lo posible por no quebrarse. Esta palabra no es solo para el que vino celebrando, es para el que vino sobreviviendo. Para el que anoche no sabía si iba a poder seguir, para la mujer que se acostó con los ojos hinchados de llorar, para el hombre que está cansado de ser fuerte para todo el mundo y no sabe dónde dejar su propia carga, para el hijo que todavía no entiende por qué el padre se fue, para la madre que sonríe delante de los demás pero se derrumba cuando cierra la puerta, para el que se siente culpable por estar triste, para el que cree que ya no ora como antes, para el que siente que Dios tarda demasiado, para el que piensa que se atrasó en la vida, para el que mira para adelante y no ve camino. Déjame empezar con una verdad que no siempre nos gusta escuchar, pero que necesitamos escuchar. El dolor no siempre se va rápido. No toda herida sana en una noche, no toda respuesta llega en el primer clamor. No toda tormenta termina al primer amén. Y decir esto no es falta de fe, es honestidad bíblica. Porque la Biblia no es un libro de gente invulnerable. La Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban a Dios y aún así lloraron, temblaron, dudaron, esperaron, tropezaron, caminaron cojeando y atravesaron noches oscuras. Lo glorioso no es que no sufrieron, lo glorioso es que Dios no los soltó. Por eso el salmista declara en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjate bien en lo que no dice. No dice Dios está cerca de los perfectos. No dice Dios está cerca de los que nunca lloran. No dice Dios está cerca de los que siempre llegan fuertes al culto. No dice Dios está cerca de los que siempre tienen una respuesta teológica para todo. Dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Eso significa que tu quebranto no espanta a Dios. Tu llanto no incomoda a Dios. Tu confusión no hace que Dios retroceda. Al contrario, hay momentos en que la cercanía de Dios se vuelve más profunda precisamente cuando tu corazón está hecho pedazos. Hay personas que se sienten culpables por estar mal, como si el dolor fuera una señal de poca fe, como si llorar fuera una traición a la confianza, como si cansarse fuera una forma de fracaso espiritual. Pero no, déjame decirte esto con ternura y con firmeza. Estar herido no te hace menos hijo, estar cansado no te hace menos amado. Estar en una temporada de oscuridad no significa que Dios se haya mudado del trono. Significa que estás en una parte del camino donde necesitarás descubrir a Dios no solamente como el que bendice, sino como el que sostiene. Y aquí hay una diferencia enorme. Todos celebramos al Dios que abre el mar. Todos aplaudimos al Dios que multiplica el pan. Todos predicamos del Dios que resucita muertos. Pero hay otra dimensión del carácter de Dios que no siempre celebramos con el mismo entusiasmo, y es la del Dios que se sienta al lado tuyo en la noche larga,
La del Dios que no siempre te saca inmediatamente del valle, pero entra contigo en el valle. La del Dios que no siempre elimina el fuego de inmediato, pero camina contigo dentro del fuego. La del Dios que no siempre responde cuando tú querías, pero jamás deja de acompañar. Isaías 43. 2 lo dice de una manera extraordinaria. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero que observes algo. El texto no dice si pasas, dice cuando pases. Es decir, la Escritura no niega el tránsito doloroso, no nos infantiliza, no nos promete una vida sin ríos, sin aguas profundas, sin fuego, sin pruebas. Lo que sí promete es presencia, lo que sí promete es compañía, lo que sí promete es que el dolor no tendrá la última palabra sobre tu identidad. Hay gente que confunde la presencia de Dios con la ausencia de problemas, y cuando llegan las aguas concluyen que Dios se fue. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña otra cosa. Enseña que una de las formas más profundas de la fidelidad divina no es impedir toda batalla, sino entrar contigo en ella y sostenerte para que no seas destruido por lo que atraviesas. Déjame darte una aplicación pastoral. Tal vez tú pensabas que la prueba que estás viviendo era prueba de abandono, pero a la luz de la palabra no necesariamente es así. Tal vez este no es el capítulo donde Dios te dejó. Tal vez es el capítulo donde Dios te está enseñando a conocerlo de una manera que no habrías conocido en el día soleado, porque todos sabemos decir Dios es bueno cuando todo marcha bien, pero hay una profundidad distinta cuando dices Dios es bueno con lágrimas en los ojos, cuando no entiendes nada, cuando la puerta sigue cerrada, cuando la cama se siente fría, cuando la cuenta no alcanza, cuando el diagnóstico no cambia, cuando el hijo no vuelve, cuando la casa está en silencio, cuando la fe tiene que caminar sin aplausos. Eso es fe madura, eso es fe de verdad. No la fe que depende de la emoción, no la fe que solo funciona cuando todo sale como yo quería, sino la fe que dice, no entiendo todo, pero no voy a soltar la mano de Dios porque Él no ha soltado la mía. Y aquí es donde tenemos que mirar a Cristo. Porque si de dolor hablamos, no podemos quedarnos solo en teoría, necesitamos mirar al Salvador. Hebreos 4:15, 1:6 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es glorioso. Jesús no te acompaña desde la frialdad de quien no entiende. Él no te mira con la distancia de alguien que jamás sintió cansancio, angustia, traición, pérdida, presión o lágrimas. No. La Biblia dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. No porque estudió un manual sobre sufrimiento humano, sino porque se encarnó, porque sintió hambre, porque sintió rechazo, porque sintió soledad, porque fue incomprendido, porque fue traicionado por un cercano, porque fue abandonado por muchos, porque en Getsemaní su alma estuvo profundamente triste hasta la muerte, porque en la cruz cargó un dolor que ninguna criatura podrá medir completamente. Y uno de los textos más breves y más profundos de toda la Escritura está en Juan 11:35, Jesús lloró. A veces pasamos por ese versículo demasiado rápido porque es corto, pero no deberíamos, porque allí hay una teología inmensa en 2 palabras. Jesús lloró, el Hijo de Dios lloró, el Salvador lloró. El que sabía que en pocos minutos iba a resucitar a Lázaro, aún así lloró. Eso significa que el conocimiento del milagro no anuló su compasión por el dolor presente. ¡Qué maravilloso! Jesús no minimizó el dolor de Marta y María diciendo, tranquila, ya sé cómo termina esto. No, se paró delante del dolor humano y lloró. Permíteme darte una convicción pastoral. Si Jesús lloró ante el sepulcro de un amigo, entonces no tienes que avergonzarte de tus lágrimas. Si Jesús lloró, entonces llorar no es incredulidad automática. Si Jesús lloró, entonces sentir profundamente no te hace carnal, te hace humano. Lo importante no es que nunca llores, lo importante es dónde derramas tus lágrimas. Y el Evangelio nos muestra que las lágrimas derramadas en la presencia de Dios no son desperdicio, son lenguaje, son oración, son gemido, son adoración rota, pero real. Tal vez alguien me está escuchando y dice, pero yo ya no sé orar, ya no tengo palabras, ya no tengo discurso, ya no tengo elocuencia, me siento seco, me siento vacío, me siento cansado hasta para creer. Déjame decirte algo, Dios no necesita tu oración más elegante. Dios puede recibir tu suspiro más cansado.
Dios puede recoger el llanto que ni siquiera supiste explicar. El mismo Cristo que se compadece de tus debilidades te invita a acercarte al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No dijo socorro teórico, no dijo socorro para otros, dijo oportuno socorro, socorro a tiempo, socorro pertinente, socorro para este capítulo, socorro para este día, socorro para esta batalla. Y a veces el socorro de Dios no llega como tú pensabas. A veces no llega primero en forma de cambio externo, a veces llega como una fuerza interior que no sabías que todavía tenías. A veces llega como una paz que no tiene lógica. A veces llega como un consuelo que no puedes explicar. A veces llega como la capacidad de levantarte y hacer lo que tenías que hacer, aún con el corazón adolorido. A veces llega como el pan de hoy, no como la provisión de 10 años. Porque Dios muchas veces no te da el mapa entero, te da la gracia para el siguiente paso. Y eso nos lleva a 2 Corintios 12:9, donde el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dijo mi poder se perfecciona en tu autosuficiencia, no dijo mi poder se perfecciona cuando tienes todo resuelto, dijo en la debilidad. Eso significa que hay escenarios donde tu fragilidad no se convierte en obstáculo para la obra de Dios, sino en escenario para que la obra de Dios se vea con más claridad. Nosotros quisiéramos ofrecerle a Dios nuestra mejor versión. Queremos presentarnos arreglados, fuertes, impecables, resueltos. Pero muchas veces Dios hace sus cosas más profundas cuando ya no tienes cómo sostener la fachada. Cuando ya no puedes impresionar a nadie. Cuando tu fuerza emocional se acabó. Cuando el alma no te da para más. Allí, precisamente allí, empieza a brillar una fuerza que no proviene de ti. Yo no sé quién necesita oír esto, pero tal vez has estado peleando para que nadie note que estás débil. Y Dios hoy te dice, deja de esconder la grieta, porque por ahí va a entrar mi gracia. Deja de maquillarlo todo. Deja de comportarte como si no te hubiera afectado. Deja de exigirle a tu corazón un rendimiento que ni el cielo te está exigiendo. Ven como estás, dilo como es, nómbralo delante de Dios, reconoce la debilidad. No para convertirte en víctima, sino para dejar de fingir que puedes solo. Hay algo muy agotador en querer parecer entero cuando por dentro estás roto. Hay algo muy cruel en intentar actuar fuerte para todos cuando en secreto tú mismo necesitas que te sostengan. Y el Evangelio no te llama a ese teatro, te llama a la verdad. Te llama a la rendición, te llama a reconocer que sin Él no puedes. Y lo glorioso es que allí donde termina tu suficiencia comienza el despliegue de su gracia. Ahora bien, no confundamos esto. Reconocer el dolor no significa romantizarlo. La Biblia no nos invita a amar el sufrimiento por el sufrimiento mismo. No, el dolor duele. La pérdida pesa. La traición hiere. La enfermedad angustia. La espera cansa. La oración no respondida produce preguntas. Negar eso no es espiritualidad, es negación. Pero lo que sí enseña la palabra es que el dolor no tiene potestad para definir tu final. Job dijo en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué frase tan poderosa. Job no dice, entiendo todo. No dice, me gusta lo que estoy viviendo. No dice, esto no me está afectando. Dice algo más profundo, Él conoce mi camino. Es decir, puede que yo no entienda el mapa, pero Dios no ha perdido la ubicación de mi vida. Puede que yo no sepa cómo salir, pero el cielo no está desorientado. Puede que mi corazón esté temblando, pero Dios sabe exactamente dónde estoy. Y añade, me probará y saldré como oro. Observa bien, la prueba no es igual a abandono, la prueba no es igual a desecho, la prueba no es igual a que Dios ya no te ama. A veces la prueba es el fuego donde se separa lo superficial de lo eterno. A veces la prueba es el lugar donde se quema la ilusión de control. A veces la prueba es el espacio doloroso donde Dios nos desapega de apoyos falsos para que volvamos a depender realmente de Él. Permíteme decirte una aplicación pastoral que tal vez no sea cómoda, pero sí necesaria. Hay dolores que no solo te lastiman, hay dolores que te desenmascaran, hay dolores que te muestran cuánto de tu paz dependía de cosas que podían caerse, cuánto de tu identidad dependía de personas que podían irse, cuánto de tu seguridad dependía de escenarios que podían cambiar. Y aunque eso duele profundamente, también puede convertirse en una obra de misericordia divina, porque Dios no está interesado solo en que sobrevivas a la crisis.
Dios está interesado en formar en ti una vida más anclada en Él. Por eso 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me emociona que el texto diga Él mismo. No enviará solamente una idea, no mandará únicamente un concepto. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una intervención personal de Dios en medio del proceso. Tal vez ahora mismo tú no te sientes afirmado, te sientes inestable, tal vez no te sientes fortalecido, te sientes drenado, tal vez no te sientes establecido, te sientes movido de tu sitio. Pero la promesa bíblica es que después del padecimiento, el Dios de toda gracia obra personalmente en la restauración de sus hijos. No para negar lo vivido, sino para levantarte con una profundidad que antes no tenías. Y esto conecta con Lamentaciones 3:21, 2:3. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No olvides dónde está escrito eso. No en un momento ligero, no en un día de comodidad. Está escrito en el contexto de ruina, dolor y lamento. Eso es lo que hace tan impresionante el texto. La esperanza bíblica no es ingenuidad, no es positivismo barato, no es negar la ceniza. Es mirar la ceniza y aún así decir, no hemos sido consumidos. Es mirar la noche y decir, sus misericordias se renuevan. Es mirar el desastre y declarar, grande es tu fidelidad. La esperanza cristiana no necesita negar el dolor para existir. Puede llorar y esperar al mismo tiempo. Puede gemir y creer al mismo tiempo. Puede temblar y seguir caminando al mismo tiempo. Esa es una esperanza mucho más robusta que la sonrisa superficial. Esa es la esperanza de los que han sido golpeados por la vida, pero no abandonados por Dios. Y aquí quiero hablarte de una mujer extraordinaria del Evangelio. Marcos 5, 25 hasta 34 nos cuenta de la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años, no 12 minutos, no 12 días, 12 años. Y el texto dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¡Qué descripción tan humana! Hay gente que no solo está sufriendo por el problema, está sufriendo por el cansancio de haber intentado tantas cosas sin resultado, está agotada de buscar respuestas, cansada de invertir fuerzas, cansada de esperar mejoría, cansada de la decepción repetida. Y esa mujer es la imagen de muchos que me escuchan ahora. Personas a las que no las destruyó un solo golpe, sino un desgaste prolongado. Personas que no están en crisis por un episodio solamente, sino por la acumulación de años. A veces uno no se quiebra por un instante, se quiebra por goteo, por cansancio acumulado, por pérdidas acumuladas, por silencios acumulados, por noches acumuladas. Pero aquella mujer oyó hablar de Jesús y aunque estaba débil, aunque había sido frustrada muchas veces, aunque social y religiosamente cargaba vergüenza, aunque humanamente tenía razones para resignarse, se abrió paso entre la multitud. Y ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Escúchame bien, no subestimes la fe de una persona herida que todavía se arrastra hacia Cristo. No subestimes a quien viene sangrando por dentro, pero todavía da un paso más. No subestimes al que casi no tiene fuerzas, pero todavía se acerca. Porque a veces el gesto más poderoso de fe no es gritar fuerte, es avanzar débil. A veces el acto más valiente no es predicarle a una multitud, es estirar la mano temblando en medio del propio desgaste y tocar a Jesús como puedas. Y el Señor se detiene. Eso me conmueve. Jesús se detiene. En medio de la multitud, se detiene por una mujer herida. En medio del ruido, distingue el toque de la fe doliente. ¡Qué tremendo! Porque quizá tú crees que tu dolor se pierde en la multitud de asuntos del universo, pero no. Cristo conoce el toque de los heridos que aún creen. Cristo distingue la mano que tiembla, pero no se rinde. Cristo sabe cuando alguien lo busca desde la necesidad real y no desde la apariencia. Y cuando la encuentra,
no solo la sana, la llama hija. Porque el milagro de Dios no es solamente funcional, también es identitario. Dios no solo quiere cerrar una herida, quiere recordarte quién eres para Él. Hay gente que ha sufrido tanto que ya no se nombra correctamente. Se llaman fracaso, se llaman atraso, se llaman abandono, se llaman decepción, se llaman ruina, se llaman trauma, se llaman vergüenza. Pero cuando Cristo te mira, te devuelve el nombre correcto. Hijo, hija, redimido, amado, sostenida, alcanzado por la gracia. Y si hablamos de identidad transformada por el dolor, no podemos ignorar Génesis 32 cuando Jacob lucha de noche. Allí hay una imagen poderosa para quienes sienten que el dolor los dejó cojeando por dentro. Jacob llega a Peniel con historia, miedo, culpa, estrategias, recuerdos y tensiones. Y en la noche lucha hasta el alba. Y esa lucha lo marca. Sale bendecido, pero sale cojeando. Permíteme darte una aplicación pastoral muy importante. A veces Dios no te devuelve al camino exactamente como entraste. A veces sales de una temporada con cojera, sales más sensible, sales más tierno, sales más consciente de tu fragilidad, sales sin la antigua arrogancia, sales sin la vieja autosuficiencia, sales distinto. Y aunque uno no habría elegido esa vía, allí ocurre algo santo. Dios transforma el nombre interno del alma. Mines. Jacob deja de ser simplemente Jacob y recibe una nueva identidad. Y aunque lleva una marca, esa misma marca se convierte en recuerdo de que fue sostenido por Dios. Escúchame, hay dolores que dejan cicatriz, sí, pero la cicatriz no siempre será símbolo de derrota. A veces será memorial de encuentro. A veces será la evidencia de que lo que debió destruirte terminó marcando el sitio exacto donde Dios te cambió. Tal vez tú querías salir de tu temporada sin ninguna marca. Pero hay veces que Dios no elimina toda marca, lo que hace es convertirla en testimonio. Porque una cosa es predicar habiendo leído sobre el consuelo, y otra muy distinta es hablar del consuelo habiendo sido sostenido por Él. Una cosa es citar versículos sobre paz, y otra muy distinta es haber sentido paz sobrenatural cuando todo en tu mundo temblaba. Una cosa es cantar sobre fidelidad, y otra muy distinta es cantar cuando la vida no tenía explicación. Por eso Romanos 8:28 debe predicarse con reverencia y no con ligereza. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no autoriza a trivializar el sufrimiento de nadie. No es un parche religioso para callar al que llora. No significa que todo lo que pasa sea bueno en sí mismo. La traición no es buena. La enfermedad no es buena. La pérdida no es buena. El pecado no es bueno. El duelo no es bueno. Pero el texto afirma que Dios es tan soberano, tan sabio y tan redentor, que puede obrar incluso en medio de lo que jamás habríamos elegido, sin desperdiciar nada en la vida de quienes le aman. Esa es una esperanza tremenda. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios sigue siendo Dios dentro del dolor. No porque la noche sea agradable, sino porque la fidelidad del Señor no depende del horario de tu prueba. No porque todo tenga sentido hoy, sino porque el Redentor sabe tejer sentido donde tú solo ves fragmentos